Hola, ¿qué tal? Saludo especial a los lectores de Quinique.com. Les damos la bienvenida a este nuevo espacio en donde estamos conversando con diferentes aspirantes al Congreso de la República. Mi nombre es Sebastián Alfonso y en esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Viviana Barberena, quien es candidata al Senado por la coalición Alianza Verde Centro Esperanza. Es una mujer pues con un amplio recorrido en la vida pública, también fue pues mano derecha de Antanas Mockus, un reconocido líder verde durante muchos años. Entonces, pues vamos a estar conversando sobre sus propuestas, sobre por qué decidió, digamos, meterse de lleno a la política electoral y pues conversando un poco sobre su visión de país. Doctora Barberena, la saludo, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Sebastián. Un saludo para todos los que nos van a escuchar en esta entrevista y nos van a leer, y a ustedes muchas gracias por haberme invitado. Gracias a usted. Bueno, yo quisiera que comenzáramos esta conversación hablando un poco sobre su perfil. Usted, como pues lo decía antes, ha estado metida ahí en el tema político, estuvo pues muchos años acompañando al doctor Antanas Mockus en su paso por el Congreso y ahora decidió como un poco retomar esas banderas de Mockus y pues llevar usted esa bandera en las elecciones de 2022. ¿Por qué decidió ya como salir de ese tras bambalinas y ya, digamos, poner su cara y su nombre a disposición de los colombianos? Bueno, pues creo que usted de alguna manera lo ha dicho. Creo que tengo una gran trayectoria en el tema de la gestión pública del Estado. Conozco muy bien Colombia porque he trabajado mucho en todos los territorios. He tenido preocupaciones, digamos que son las preocupaciones de los colombianos por los temas de la transparencia, de la equidad, y adicionalmente, pues he estado muy de cerca, digamos, en lo que significa el cambio cultural con el profesor Antanas Mockus, y creo que es el momento en que sirva, en que alguien como yo debe servir desde el Congreso y hacer a su vez que el Congreso sirva. Creo que tenemos una frustración muy grande. La gente cree que el Congreso pues es una entidad de la que no sabe muy bien qué hace, y además tiene como la intuición de que lo que hace no le gusta. Entonces, yo creo que es muy importante que demos un paso hacia adelante en esa transformación. Entonces, pues además considero, además de mi experiencia, de haber aprendido mucho en temas políticos y haber estado de todas maneras allí al lado de tal vez la persona que más ha contribuido a la transformación de la concepción política y del ejercicio político en el país, que es Antanas Mockus, pues creo que también tenemos un llamado adicional en el que me incluyo, que es que las mujeres tenemos que empezar a ser mucho más contundentes en el ejercicio real del poder político. Yo creo que nosotros hemos avanzado mucho en materia, y todavía nos falta, pero en materia laboral, incluso uno diría en términos del Ejecutivo, los ministerios, pues digamos hay una relativa buena presencia de mujeres en esos cargos, pero en la vida política todavía seguimos en una minoría muy grande, y yo creo que no es solamente importante que lleguemos mujeres al Congreso, sino que lleguemos las mujeres y podamos aportar realmente nuestra visión. Es decir, no somos la hija de tal, el sobrino, la sobrina de tal, sino que nuestra concepción se va a poner sobre la mesa, nuestra mirada se va a poner sobre la mesa y nuestra capacidad transformadora se va a poner sobre la mesa. Candidata, usted pues que ha estado tan cercana a la política, se lanza ahorita en 2022 cuando el Congreso registra pues niveles históricos de desaprobación. Háblenos un poco de ese reto y del por qué tomar esa decisión. Bueno, pues sí, efectivamente es realmente más preocupante que nunca el nivel de desaprobación que tiene el Congreso, y parece casi una gesta suicida, si se quiere, ¿no? Llegar al Congreso, a la entidad más desprestigiada, pero yo creo que ahí los colombianos tenemos un compromiso muy importante. No podemos dejar que siga avanzando esa idea de que el Congreso no sirve. Mire, el Congreso es un pilar esencialísimo de la democracia, y hay que hacer que el Congreso sirva. Y hay que hacer que los colombianos se sientan representados en ese Congreso, que el Congreso haga mejores leyes, que esté pensando en el país entero, que saltemos, digamos, que hagamos un salto cualitativo frente a las inmensas brechas que tiene el país, sociales, territoriales. Las territoriales son una cosa que aún en un país que se llama descentralizado siguen siendo tremendos, pero también tenemos que ayudar desde el Congreso, y en eso la cultura ciudadana es tal vez la mejor herramienta, a entender que eso no es una tarea solo de los congresistas. Primero, para empezar, nos tienen que ayudar los que quieren que eso cambie, nos tienen que ayudar apoyando gente
que pueda llegar a hacerlo distinto. Lo segundo, que creo que eso nos implica deberes ciudadanos, es decir, el Congreso debe hacer buenas leyes, pero los ciudadanos también se tienen que comprometer con cuidar la Constitución, con que las leyes de alguna manera, pues que se cumplan. Hay que hacer una tarea pedagógica para que el ciudadano sienta realmente respeto por toda su institucionalidad. Hay que entender que tenemos que avanzar hacia los compromisos, tenemos que hacer que las leyes tengan un ejercicio pedagógico para que la gente las conozca y de ahí derive su buen ejercicio ciudadano. Entonces, pues es que creo que, bueno, en los momentos de crisis es donde creo que tienen que aparecer los liderazgos suficientes para superarlas y para mejorar. Y creo que esta es una oportunidad. Estamos muchas mujeres interesadas también en llegar al ejercicio político. Tenemos experiencia, conocimiento, yo digo las canas en el mejor sentido de la palabra, y creo que eso pues hace grandes aportes a la democracia. Yo estoy convencida de que así como tenemos que luchar por tener un mejor gobierno, una mejor justicia, unos mejores órganos de control, el Congreso es fundamental. El Congreso es pilar esencial digamos, de toda esa articulación democrática. Por eso estoy ahí, por eso, a pesar de que parece la circunstancia más adversa, considero que es un momento muy oportuno para hacer esa transición. Antes de meternos de lleno en el tema de sus propuestas, yo quisiera tocar un tema, y es que pues yo creo que el Partido Verde se fracturó, eso es innegable, pues, durante la elección del candidato, y pues que no se logró elegir a una persona que lo representara en las presidenciales. Hubo pues muchas versiones encontradas. ¿Cómo están ahora? Ya pues salieron de esa decisión y están trabajando pues ya en la campaña de las legislativas. ¿Cómo siente que está el partido en este momento? Pues mire, es que en la política tenemos a veces una dosis muy alta de, no sé si, digamos, de idealismo por una parte, por otra parte, la política vive, digamos, de la capacidad argumentativa, si se quiere. Entonces estar hablando mucho sobre los temas es algo que de la esencia de los partidos, que haya conflictos es de la esencia de los partidos, pero ahora ya todo el mundo está en su campaña, entonces creo que ya quedaron mucho más claras las reglas, todo el mundo está pues haciendo una campaña bonita, donde yo veo la gente con mucho entusiasmo, el verde, que usted decía, digamos, tuvimos discusiones que al final logramos zanjar al interior y creo que sigue siendo una fuerza muy poderosa. La gente lo recibe a uno en la calle con mucho cariño, no he percibido, digamos, ningún acto de agresión, todo lo contrario. Y entonces yo creo que ya todo el mundo está en lo que tiene que estar, haciendo campaña y creo que además ha habido una manera decente, cordial, de hacer la campaña sin agresiones, y me parece que eso está bien. Ese era el camino que había que seguir. Las discusiones en política son normales y que tengamos diferencias es normal, y de pronto que haya algunas más agudas en ciertos periodos, pues creo que también es de la esencia de la democracia. Lo importante es tramitar esas discusiones de la mejor manera. Entiendo, doctora Barberena. Bueno, pasemos al tema de las propuestas, que yo creo que ese es el fundamental y el que más conquista a los electores. Yo quisiera que empezáramos a desglosar un poco ese programa que usted quiere desarrollar desde el Congreso, desde rasgos generales. ¿Cómo describe esa propuesta con la que usted piensa llegar al Congreso? La esencia, yo la resumiría en que, bueno, primero, pues como ya lo mencionamos anteriormente, yo quiero llevar al Congreso las banderas de transformación del profesor Antanas Mockus, y en eso pues soy muy clara. Creo que hay dos, digamos, unas apuestas fundamentales que en términos reales han acompañado mi ejercicio político. O sea, yo llegué al Partido Verde de la mano de él porque estoy convencido de que ese es el camino. Entonces, yo diría, mire, creo que hay un ejercicio, digamos, de promoción de la cultura ciudadana. La promoción de la cultura ciudadana es una manera de comprometerse de manera colectiva con el desarrollo, y eso implica que todos tenemos que estar en ese ejercicio. Desde el Congreso, obviamente, hay que comprometerse digamos, a jugar siempre reglas del juego transparentes, abiertas, comprometerse con hacer no más leyes, sino mejores leyes, y además mejor explicadas, ¿no? Para que realmente el colombiano las entienda. Con cultura ciudadana, además, llevamos a la práctica
pues esos, digamos, postulados que creo que son vitales, como la vida es sagrada en sentido más amplio. O sea, cuando nosotros decimos la vida es sagrada, primero estamos dando cuenta del gravísimo problema que tenemos en Colombia, pues alrededor de los temas de orden público que se han recrudecido, apoyar de manera decidida la paz, generar estrategias para la reconciliación, cuidar a nuestros líderes sociales que están siendo asesinados, incluso llegar a la protección en términos de los colombianos, pues de asuntos tan graves como la cantidad de colombianos o colombianos no, de personas que viven en Colombia que mueren en accidentes de tránsito, por ejemplo. Pero la vida es sagrada es un postulado incluso más alto. Se nos está acabando el tiempo con la protección del medio ambiente. El medio ambiente es vida. Entonces, hay que proteger la vida y hay que caminar en ese sentido. Los animales, evitar su maltrato. Es decir, tener un sentido amplio del respeto por la vida. Yo creo que eso es un llamado fundamental, porque sin vida, pues, no hay nada. Lo otro que obviamente va en esa misma dirección y que es un llamado también de corresponsabilidad es que no todo vale. Es decir, no todo vale para hacer política, pero tampoco todo vale para beneficiarse de la política. Y en eso creo que los colombianos tenemos que avanzar mucho más, y eso tiene que, pues, ir transformando las costumbres políticas en el país. De otra manera no vamos a lograr romper esas perversas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero también la ciudadanía tiene que estar allí cumpliendo con lo que le corresponde y haciendo el debido control social, que yo creo que es fundamental. Lo otro que para mí es muy importante es que toda esta filosofía que hay debe recorrer, digamos, lo largo y ancho del país. Tenemos unos problemas de equidad territorial muy complejos, pero que son, además de problemas que tienen que ver con economía, pero también con desarrollo social, y también con que tenemos unas diferencias culturales muy profundas que se acentúan en la medida en que los desequilibrios son tan grandes. Entonces, si usted, no sé, está en La Guajira o está en el Chocó, siempre los niños tienen menor acceso a la educación, la salud es mucho más precaria, tenemos un Estado que funciona menos, y a todo eso, digamos, esas desigualdades territoriales y esos problemas profundos que tenemos allá, hay que atenderlos, o de lo contrario no vamos a poder ser un país que se encamina hacia el desarrollo. Eso es, por mi conocimiento de Colombia, algo en lo que me parece que hay que empeñarse a fondo. Y eso también significa una transformación cultural y de corresponsabilidad en sus habitantes, ¿no? Es decir, no podemos esperar y seguir esperando que todo el tiempo solo el Estado resuelva los problemas, pero el Estado tiene una cuota de responsabilidad altísima en eso. Y como le decía, pues también he querido acentuar el tema de, digamos, de la igualdad, de la equidad de las mujeres. En este caso, pues estamos muy en el acceso a la política, que me parece muy importante, pero además tenemos que producir transformaciones porque seguimos siendo un país con profundas desigualdades, con profundas inequidades salariales. La violencia contra las mujeres es una cosa que sigue estando al orden del día. Seguimos siendo objeto de muchas discriminaciones. Ayer, por ejemplo, conversaba con una candidata a la Cámara sobre el tema de vivienda. Decía, las mujeres están más excluidas de la propiedad de la vivienda. Hasta ese nivel de discriminación llegamos, y creo que ahí las mujeres seguimos teniendo, pues, una tarea muy importante. Y lo otro es tal vez una cuestión de principio, digamos, uno no lo sabe todo, pero hay cosas que creo que nos tienen que identificar a bancadas alternativas, apoyar lo que sigue con todo el proceso de paz, hacer que la Constitución se cumpla, desarrollar los puntos del acuerdo. Creo que esos son, digamos, más allá de una propuesta puntual, es una decisión de principio que creo que tenemos que tener, además de la convicción de que hay que hacer pues van a llegar seguramente temas difíciles, sensibles al Congreso, y habrá que hacer una discusión técnica, racional, con argumentos, argumento va, argumento viene, para sacar lo mejor de nosotros y lo que más le sirva a Colombia. Uno de los puntos de su programa yo creo que va muy de la mano con el tema de la descentralización. Cuando uno escucha a los precandidatos presidenciales o a los candidatos al Congreso hablando de descentralización, pues a veces se queda un poco corta la idea, pues no va más allá de decir que no todo esté en Bogotá. Hablemos un poco de este tema, pues yo sé que usted tiene pues bastante experiencia en esta área,
Entonces, pues, ¿cómo desde el Congreso empezamos a hacer que Colombia, pues, realmente tenga participación de todas sus regiones y no solo de la parte central del país? El tema del desarrollo territorial ha sido tal vez la gran pasión de mi vida. Le cuento que yo tuve un giro en mi vida precisamente por una experiencia de tipo territorial. Yo soy abogada y filósofa, pero trabajaba en la Universidad del Rosario como docente y me invitaron a ser parte de un equipo, o sea, a dirigir en la Escuela Superior de Administración Pública el programa de administración municipal, que era a distancia. Y le cuento a la gente, eso era, digamos, se estudiaba a distancia antes, es muy distinto a cómo se estudia virtualmente ahora, ¿no? Eso se había que escribir los módulos, se mandaban, había unas clases una vez al mes, bueno. Y lo primero que a mí me tocó llegar a hacer cuando me acepté el cargo en el ESAP, en la Escuela Superior de Administración Pública, fue ir al Valle del Sibundoy a graduar en Tecnología en Administración Municipal, que han estudiado a distancia, unos indígenas del Sibundoyes. Y para mí eso fue una experiencia como reveladora de vida. Cuando yo llegué allá, además pues, de la exuberancia y la belleza que es bajar de Nariño al Valle del Sibundoy, pues yo quedé profundamente conmovida con todo esto que hemos hablado y entonces entendí que había que hacer, es decir, que si queríamos hacer transformaciones había que hacerlas en todo el territorio y dar oportunidades a todos los territorios porque de otra manera no íbamos a poderlo hacer. Para mí fue muy conmovedor darme cuenta lo importante que en términos de educación había significado eso para esa gente en el Sibundoy. Entraban los graduandos con toda su familia al sitio donde... Y eso se reprodujo en muchos municipios del país. Yo viajé por toda Colombia, digamos, porque se iba pues a las localidades. Entonces me parece que ahí, si usted me piensa en términos de descentralización, primero, pues yo creo que tenemos que hacer un cambio político que digamos el nivel central sí frustró, porque el origen de la descentralización en cierta forma era dar autonomía política y eso al principio se logró hasta que los políticos tradicionales entendieron que si no volvían a retomar el control de ese ejercicio de autonomía que se estaba haciendo en los municipios, pues iban a perder todo su espacio político y entonces digamos que eso se perdió. Yo creo que hay que volver a insistir en eso. Creo que hay, por ejemplo, en nuestro sistema electoral muchos problemas que tendremos que abocar. Creo yo, tenemos muchas imperfecciones. Pero mire una, por ejemplo. Tenemos, se supone, un gobierno, un Senado que es nacional. Pero hay muchos territorios, los que no tienen suficiente población, que no tienen ni siquiera un senador. Entonces, es relativamente cierto que es nacional, porque muchos realmente son senadores de sus regiones. Entonces, por ejemplo, ahí yo creería una cosa muy concreta. Cada departamento debería tener mínimo un senador y los demás, pues, concursar, ¿sí? Pero es que, entonces, ¿qué hicimos con la descentralización en términos políticos? Si de todas maneras la gran concentración, por ejemplo, en el Senado está en las grandes ciudades. Entonces, los que más tienen son Antioquia, Valle, Barranquilla, pues tiene una cantidad. Ya hemos visto los escándalos por los que estamos pasando precisamente por eso. Y entonces, con eso no estamos superando la brecha política. Creo que allí hay. Lo otro es, digamos que si bien nosotros tenemos un sistema general de participaciones, es decir, las regiones participan de las rentas grandes, pues lo cierto es que el margen de autonomía en su ejecución es bajísima por parte de los territorios y creo que siempre hay que estar revisando cuáles son las prioridades. Tenemos digamos, unos sistemas muy inflexibles además. Por ejemplo, hay muchos municipios del país en donde ya hay más población vieja que población niña, pero no tienen con qué atenderla. Entonces, no tienen cómo hacer centros de ancianos porque la plata está más dedicada a educación. Y entonces, como no tienen niños, pues esa plata no les llega, ¿cierto? Porque les llega por el porcentaje de niños que tienen. Yo creo que ahí hay que mirar. Lo tercero, hay niveles de gobierno como el departamental que sigue estando en un limbo difícil. Ahora está mejor porque de alguna manera tiene un liderazgo en los proyectos de regalías, pero digamos en el término del funcionamiento de lo que debe tener el Estado todavía tiene muchas debilidades, tiene unas rentas muy inelásticas, o sea, uno no le puede pedir a un gobernador que entonces haga promoción para que la gente tome más cerveza o tome más licor para ganarse más renta o fume más para ganar más renta. Entonces creo que ahí seguimos estando en mora. Creo que también tenemos un tema político innegable, y la gente dice, pero es que ¿para qué les vamos a dar más? Pero porque hay corrupción. No, la corrupción no es permitida en ningún nivel del gobierno. Es decir, aquí en el nivel nacional se perdieron 70.000 millones con el tema de centros poblados. Pues lo mismo, igual no se puede permitir allá,
Y creo por eso que el ejercicio, digamos, la cultura ciudadana es un gran instrumento para ir generando también esa conciencia en la población de que tiene que comprometerse con su propio desarrollo, y uno de los pasos para ese compromiso también es elegir bien, pagar impuestos, es decir, que todas las cosas que hacen que haya una mejor gestión, pues también sea un compromiso de todos. Sobre este tema yo también quisiera rescatar lo siguiente. ¿Cuáles serían esas fórmulas para hacer un país más descentralizado? Y con eso me refiero a llevamos educación, llevamos vías terciarias, llevamos tecnología, digamos, ¿cuál es la manera, pues desde su perspectiva, que se debe adelantar este proceso? Mire, yo creo que hay que hacer mucho de todo eso. Nosotros, por ejemplo, en términos de educación, creo que la oferta educativa también en buena medida, gracias exactamente a la descentralización, la salud incluso, ha mejorado en términos de cobertura. Eso es indudable, digamos, tenemos cada vez más niños en el sistema escolar, pero yo creo que hay que hacer una reflexión mucho más profunda de qué es lo que realmente se está necesitando. Digamos, las regiones ya están demandando otro tipo de formación, educación más blanda, los temas psicoafectivos. La gente que está en zonas de violencia, por ejemplo, no recibe ninguna atención distinta. Da lo mismo estudiar en Bogotá que en el Chocó, cuando allá los tienen azotados, digamos, los grupos ilegales. Todo eso debería llevarnos a hacer una transformación de la educación como sistema, del ciudadano que estamos queriendo formar, y eso es un proceso, digamos, que seguramente será largo, de hacer incluso una mirada de cómo deberíamos tener un sistema de administración pública, de capacitación de funcionarios, que esté mucho más adecuado con las realidades que nosotros queremos transformar. Yo creo que sí hay muchos campos en los que todavía nos caben reflexiones muy grandes. Todo, las vías terciarias, mire, las regiones más atrasadas, mientras no salgan de eso, pues no van a poder ser competitivos bajo ninguna circunstancia. Y algo muy importante, todo el tema de la ilegalidad. Eso pasa y recorre todos los territorios. Si nosotros no hacemos una discusión seria de cara a toda la deforestación, porque está siendo superada por cultivos ilícitos, la minería ilegal, o sea, ¿cómo puede haber control de la minería ilegal en un municipio en el Chocó, donde hay una retroexcavadora? Pues como ya sabemos, llegan 2 policías a incendiarla, pero la población en cierta forma vive de arreglos que han hecho con esos mineros ilegales que les dejan después en bateas sacar un poco de producción. Entonces, pues de alguna manera, es la única ayuda en términos reales que tienen, entonces tampoco lo van a dejar. En estos días, yo no sé, en el Guaviare, por ejemplo, se estaba incendiando 70.000 hectáreas de bosque y, oh sorpresa, todo el Guaviare tiene 5 carros de bomberos, una cosa, o sea. Entonces, mire, eso, por ejemplo, parece una tontada, pero es el ejemplo de no haber pensado un país desde los territorios. Si el Guaviare lo que tiene es poca población y grandes extensiones de bosque, o sea, pues la prioridad tiene que ser otra. No se puede pensar de la misma manera. No pueden decir, como tenemos tantos habitantes, le corresponden tantos carros de bomberos, porque esa lógica no funciona. Entonces, yo creo que además se requiere una transformación en la manera como vemos eso, ¿no? Porque además nuestro país está pensado en clave sectorial, no en clave territorial. Entonces, la reforma a la salud, la reforma a la educación corresponde al sector salud, al sector educación, y es muy difícil juntar la prioridad territorial con esas prioridades sectoriales que en buena parte vienen derivadas de la Constitución, queriendo apoyar la descentralización. Entonces, al fortalecer rentas para educación, salud, agua potable, realmente terminamos quitándole ese carácter territorial y político a la reforma y lo volvimos un tema de administración de recursos de una transferencia. Entonces, yo creo que hay que volver a hacer la reflexión de dónde están las prioridades. Obviamente, seguramente tendremos que escoger, no somos un país millonario, hay que decidir, digamos, cómo le vamos apostando, pero sin todas esas cosas es muy difícil. O sea, ¿cómo generamos desarrollo económico si no hay vías? ¿Cómo hacemos que tengan profesionales que mire, por ejemplo, las territorios, no sé, vuelvo otra vez. Si usted tiene un magnífico profesional en La Guajira, no se queda allá. Probablemente se termina quedando en Medellín donde estudió, no sé. Entonces, tenemos que, digamos, desde acá hacer una propuesta sensata de tal manera que el territorio poco a poco pueda ser capaz de generar su propio crecimiento.
Otro de los puntos que enmarcaba en su programa es el tema pues, de la participación de las mujeres, de las oportunidades a las que pueden acceder. Y yo quisiera que nos centráramos en el tema del empleo, que me hace que es uno de los puntos más neurálgicos de este tema. ¿Cómo generar más oportunidades en el sector laboral, específicamente para sectores como el de las mujeres o quizá el de los jóvenes, que son los más afectados por el desempleo? Ese es casi un tema complejo que uno diría excede, digamos, los límites territoriales. El tema del empleo devana, digamos, la cabeza a la gran mayoría de los economistas del mundo, porque generar riqueza, no necesariamente porque uno tiene mejores rentas, está resolviendo el problema del empleo. Incluso nosotros ahora tenemos, no sé, el carbón, el petróleo, está con un valor muy alto, pero eso no hace que tengamos, que haya bajado el problema del desempleo, se mantiene en 2 dígitos, que es una cosa bastante preocupante. Pues mire, yo creo que tiene que haber yo creo que el Estado ha tratado de hacerlo, digamos, generando cierto tipo de políticas, pero yo creo que ese tipo de estímulos no han sido suficientes. Necesitamos hacer una revisión pues, de muchos de los elementos, incluso estar dispuestos a innovar en fórmulas laborales. A mí, por ejemplo, en el tema precisamente de lo que pasó del estallido social del año pasado, usted veía que muchos de esos jóvenes no estaban ni siquiera pidiendo un gran empleo, estaban pidiendo salir de la miseria y la precariedad absoluta en la que están. Entonces, creo que ahí hay también que pensar pues un poco de manera distinta. Tenemos 20 millones de personas en Colombia pues en estado de pobreza total. Entonces, es claro que las empresas per se, 20 millones no las van a poder absorber, ni siquiera la contratación estatal la va a poder absorber, suponiendo que dedicáramos todo el presupuesto general todo el presupuesto del país a hacer obras de infraestructura, digamos, donde se genera mucha mano de obra. Entonces, yo sí creo que tiene que haber pues una política pública muy decidida a que va a orientarse a ofrecer condiciones distintas a los jóvenes y a las mujeres. Doctora Barberena, para ir cerrando, ¿a qué se compromete hoy como candidata si llega al Senado? Me comprometo a hacer, pues, en la medida de lo posible, ya tienen ustedes cuáles son como mis propuestas principales, pero yo creo que los compromisos van más allá. Yo creo que hay que comprometerse éticamente a asumir la tarea con mucha seriedad, con capacidad de análisis, de estudio, de debate, a hacer el suficiente control político al gobierno que llegue para que cumpla la tarea que se le ha encomendado, para que cumpla la tarea de hacer de esta Colombia una Colombia mejor. Me comprometo a que todas las cosas que se hagan en el Congreso se harán sobre la mesa y siempre pensando en la discusión del bien común, a llevar las banderas que les digo que creo son transformadoras en términos de hacer mejores leyes, hacer un proceso pedagógico, de lograr una mayor articulación y compromiso entre la ciudadanía y el Estado y a impulsar pues este tipo de reformas que realmente el país está requiriendo con la capacidad de análisis, tranquilidad, de poder analizar y decidir, digamos, lo que considero sería lo mejor. Pues ya mis propuestas están sobre la mesa. Yo, digamos, creo que en este momento habría que decir que hay un compromiso ético de hacer que nuestro paso por el Congreso signifique de verdad transformaciones que requiere el país. Bueno, doctora Barberena, le agradezco por su tiempo, por aceptar la cita con quienique.com para compartir pues, sus propuestas, el programa que quiere desarrollar desde el Senado. Vamos a estar muy pendientes con lo que pase con su candidatura y nada, de nuevo le agradezco por su tiempo. No, a ustedes muchas gracias. Bueno, Número 2, Alianza Verde, Coalición Centro Esperanza.